y pues es un gusto poder contar con su participación. Aquí están todos sus alumnos. Les cedo el uso de la palabra y muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Un honor, como siempre. Gracias, pues buenos días a todos. De nuevo, a ver si me escucho bien. Luego a veces por ahí el audio nos falla, pero sí, todo bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, maestro, se muchas escucha gracias, bien. buenos días. Gracias, buenos días a todos, maestro Manuel, por la invitación nuevamente al Liceo Académico. Para mí es un verdadero placer y honor, pues, participar y poder transmitir los pocos o muchos conocimientos que el de la voz tiene y las experiencias que también día a día se van viviendo, pues, en este campo de batalla, ¿no? A veces la teoría, pues, diferente a la práctica, y la idea fundamental de estas sesiones pues es precisamente eso, que nosotros abordemos la práctica y cuáles son las diferencias que existen dentro del código, y ya cuando estamos en una audiencia, en qué puede variar lo que nos establece el Código Nacional. Y bueno, vamos a iniciar, si les parece bien, con un aspecto relevante para poder hablar de lo que son los datos de prueba y la admisión en esta prórroga de plazo constitucional. Consideré importante y relevante regresarme un poquito, como de manera muy general. ¿Por qué? Porque me gustaría también hablar de la valoración probatoria y su evolución. Esta valoración probatoria es importante, ¿no? Esta valoración probatoria que hace el juzgador es relevante, pero no la hace solo. El juzgador no sabe nada. Entonces nosotros tenemos que hacerle saber todos los datos que tenemos para robustecer nuestra teoría del caso. Y por eso quiero empezar precisamente con la teoría del caso. Y la teoría del caso, pues, no es otra cosa sino una guía que nosotros vamos a tener, tanto defensores como ministerios públicos, en un asunto. Ejemplo, el agente del Ministerio Público tiene su teoría del caso, que es ese hecho de cierta manera cierto o circunstanciado, cuando el Ministerio Público expone su vinculación a proceso. Él mismo, siendo en las 8 horas del día tal, se encontraba tal persona ubicada en tal lugar, cuando en un momento determinado lo desapodera de un bien, todo eso, ¿no? Entonces ese es un hecho, esa es la teoría del caso que tiene la Fiscalía. La Fiscalía, desde el momento que tiene una detención o un hecho delictuoso, que tiene conocimiento, que integra sin detenido o ya sea con detenido en flagrancia, para poderlo llevar al juez de control es forzoso que ya tenga estructurada su teoría del caso. Estos elementos de la teoría del caso que todos sabemos, elemento fáctico, jurídico y probatorio, ya lo tiene. El Ministerio Público ya tiene un hecho, que son situaciones fácticas, ¿sí? Todo su clasificación o calificación jurídica, ¿sí? Y todas sus pruebas. Es decir, Ministerio Público ya tiene estructurada su teoría del caso casi desde el momento en el que tiene conocimiento y empieza a integrar la carpeta. Caso contrario de la defensa. La defensa, yo comentaba en otras ponencias, que cuando llega el defensor a la audiencia, yo no los culpo porque les hablan ahorita, ¿no? Oiga, tengo una audiencia, pero ¿a qué hora es la audiencia? No, pues ¿qué cree que es a las 11 de la mañana? Oiga, pero son 10:30. Pues usted dígame si entra o no entra, ¿no? Y entonces el defensor entra, vamos a formular imputación, no hay problema. Al fin que vamos a solicitar la duplicidad, dentro de esa duplicidad yo me estudio la carpeta para poder debatir la vinculación. No sé cuántas veces han trabajado de esa manera, ¿sí? Lo ideal sería que se impongan de la carpeta. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que preparar con esta teoría del caso, estas fases de la teoría del caso. Viene su fase recolectiva, depurativa y expositiva, en las cuales tenemos que recabar ciertos datos de prueba que van a crearle convicción al juzgador para emitir un auto de vinculación a proceso o no. Entonces, el hecho de que yo tenga una estrategia como una defensa pasiva y que escuche al Ministerio Público y que en puro contrainterrogatorio, en este caso, hasta juicio oral, voy a debatir, pues entonces no tiene caso una vinculación. O que yo nada más emite el Ministerio Público mis argumentos vinculatorios, yo digo que no, y ya con eso el juzgador va a decir, no, sí es cierto, tiene razón el defensor, pudiera ser el caso. Pero para poder robustecer, tenemos que estructurar, a ver, ¿cuál va a ser mi argumento fáctico? ¿Cuál es el jurídico? ¿Cuál es el probatorio? ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué datos de prueba tengo para desvirtuar lo que dice el Ministerio Público? Y sí es cierto, muchas veces los defensores manifiestan, es que la Fiscalía tiene a sus pies
a todos servicios periciales, a todos los peritos, y con un chasquido gira un oficio y ya tiene todo armado. Evidentemente así es, ¿sí? Pero también el defensor tiene oportunidades, ¿sí? Y hay algo que se llama auxilio judicial, ¿sí? Y en esa audiencia y en esa duplicidad precisamente es donde se le requiere, ¿sí? Al juez, ¿sí? Que le ayude a algo, que gire oficio a algún lado, que incluso gire la presentación de alguna persona, y el juez lo va a hacer. Eso se le llama tutela judicial, ¿sí? El juzgador debe de verificar que efectivamente esté imposibilitado el defensor de presentar ese dato de prueba y que es relevante en su teoría del caso. Pero si no tiene teoría del caso, pues realmente entonces, ¿qué va a pedir? Me regreso un poco. Cuando son asuntos que tienen que ver con la flagrancia, pues tendríamos que aterrizar el artículo 16 en su párrafo quinto, séptimo y décimo de la Constitución, ¿sí? Y eso nos establece parámetros para poder detener a una persona, ¿sí? En cierto momento, cuando las características así lo digan, del 146 del Código Nacional, cualquiera de las hipótesis. En esas circunstancias, pues va a haber una detención en flagrancia. O bien, caso urgente, como lo establece el artículo 16, párrafo sexto, y también el artículo 150 del Código Nacional, pues nos dice ciertos parámetros para una detención en flagrancia. No existe otra detención, no pueden detener a una persona si no son con esas características, esos parámetros, ¿sí? Ahora bien, si es una situación en flagrancia, evidentemente el Ministerio Público tendrá 48 horas para integrar esa carpeta y llevárselo al juez de control para que califique o no de legal la detención y ratifique su acuerdo de retención del agente del Ministerio Público. Ministerio Público, con el simple hecho de que tenga conocimiento de un delito, incluso grave, de los que están establecidos en el 19 constitucional en su párrafo segundo, con eso es suficiente. Con la noticia criminal del primer respondiente, desde mi punto de vista, es suficiente para que el Ministerio Público haga un acuerdo de retención. Cada quien va a tener ustedes su punto de vista. Desde el punto de vista muy particular, sé que es un delito grave, que es un delito en flagrancia y que el primer respondiente me está haciendo del conocimiento. Desde ese momento yo puedo decretar, sí, un acuerdo de retención. Sin embargo, bueno, a veces pues, hay más tiempo, se pueden recabar más datos, a lo mejor testigos presenciales, a lo mejor, y ahí yo determino mi acuerdo de retención. Posteriormente, el juez de control ratifica. En estas circunstancias, tienen que debatir respecto de la detención únicamente. Ahora, si nosotros tratamos de visualizar la otra forma de la detención de una persona para poderla privar de su libertad, pues entonces tendríamos que adecuarnos a lo que establece el artículo 141, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Penales y todos sus elementos, que es que el agente del Ministerio Público, al tener conocimiento de un hecho delictuoso y que ya tiene suficientes datos de prueba, solicita ante el juez de control y órdenes de aprehensión, pues una orden de aprehensión, llámese presencial o virtual, solicita esa orden de aprehensión, el juez de control analizará a detalle, ¿sí?, esa solicitud, pero aclaro, este 141 está relacionado con el artículo 316 del Código Nacional, que en un momento lo vamos a leer, porque es muy similar. Para que pueda obsequiar el agente del Ministerio Público, para que pueda obsequiar el juez de control al agente del Ministerio Público una orden de aprehensión, necesita exclusivamente los parámetros del 316 en su fracción tercera, que existan indicios razonables para que este sujeto cometió el hecho delictuoso para que pueda librar esa orden de aprehensión. Solamente indicios, ¿sí? Pero deben de ser razonables, ¿sí? Y por ello el juez emite este oficio para aprehender a una persona. Aclaro. Y empiezan las preguntas. Porque la orden de aprehensión es un acto de molestia, será violatorio a los derechos fundamentales, pues está privado de la libertad. Oye, pero lo está emitiendo un juez, ¿sí? Es una de las hipótesis o alguna de las excepciones. Y aclaro, no es una violación a un derecho fundamental, puesto que no violenta el derecho de ambulatorio de una persona. Es solamente que tiene conocimiento de algo y lo acompañan con un juez para que él determine si esta persona en grado de probabilidad cometió o no cometió un hecho ilícito. Es decir, no violenta esta garantía de ambulatoria que tienen las personas.
solamente es una vía de conducción a un proceso, puesto que se tienen que reunir ciertos requisitos. Y no lo olviden, para que puedan librar una orden de aprehensión, se necesita forzosamente garantizar y reunir lo que establece 141, entre ellos la necesidad de la cautela. Y entre ello, pues vienen 3 elementos fundamentales que tienen que reunir. Uno, ¿sí? Que el peligro de la sustracción de la acción de la justicia. 2, que esté en peligro la investigación. Y 3, que esté en riesgo, por supuesto, las víctimas, testigos y demás. Con esos 3 requisitos que ustedes o que la gente del Ministerio Público reúna, son suficientes como un primer dato para que el juez libre esa orden de aprehensión. Obviamente va aparejado con todos los datos de prueba que arroja, pero inicialmente, por decir una palabra, para que pase esa orden de aprehensión, pues tiene que garantizar, tiene que acreditar la necesidad de la cautela. Y eso lo vamos a ver más adelante ahorita que abordemos el tema que nos atañe. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando estamos en una audiencia y les notifican a la audiencia de formulación de imputación, están debatiendo cuestiones de la detención, ¿sí? Oye, pero si en una formulación de imputación es únicamente uno de los derechos que tiene el justiciable considerado en el artículo 20 constitucional en su apartado B. ¿Qué quiere decir esto? Que se le haga saber al justiciable el hecho que se le atribuye la calificación jurídica, circunstancias de tiempo, modo, lugar, de que se le está acusando, el nombre de sus acusadores, ¿sí? Eso es lo que se le tiene que hacer saber. No hay más, no hay debate en la formulación de imputación. Entonces, si llega a una audiencia y el defensor sabe que es una formulación de imputación, no tengo que debatir nada, puesto que solamente le está haciendo del conocimiento lo que se le está atribuyendo y quién se lo está atribuyendo. Ahora bien, viene la cuestión más importante de la teoría del caso, y por eso les decía yo al principio, cuando llegan a la audiencia, se esperan hasta la... finquen la duplicidad, no importa, tengo 6 días para poder estudiar la carpeta, ahorita que el Ministerio Público diga lo que quiera. Yo empiezo a hacer mis anotaciones y regresando a ver si ofrezco pruebas. Bueno, pero es algo muy importante el siguiente paso, y este paso es lo que establece el artículo 312, es la oportunidad que tiene el justiciable de emitir una declaración. Recordemos que este sistema de justicia penal, considerado en el artículo 20 constitucional en su primer apartado, establece como uno de los requisitos fundamentales, más bien establece como el objeto fundamental del derecho penal, pues es el esclarecimiento de los hechos. Si el justiciable realmente no participó o creen en su defensa que no participó, pues tiene que emitir una declaración, ¿no? Pero si me acaban de dar la carpeta y no la he leído, pues entonces no voy a saber ni de lo que se trata, ¿no? Apenas que el Ministerio Público me esté diciendo y los datos de prueba en la vinculación, ya me voy a imponer. Pues eso es un error desde mi punto de vista. Yo considero que debe el defensor de pedir un tiempo estrictamente razonable al juez, puede ser incluso de hasta una media hora, para que pueda imponerse de la carpeta, platicar con el imputado, puesto que es uno de sus derechos, y saber qué sucedió para poder establecer una teoría del caso completa y correcta con los elementos que así se requieran y que también debe de cumplir con las fases. Si el mismo imputado manifiesta que él no fue y que él no estuvo en ese lugar, pues entonces es lo que yo tengo que acreditar, ¿sí? Si me están diciendo que el justiciable a lo mejor se reúne en alguna de las excluyentes del delito, bueno, entonces por ahí va a ser mi teoría del caso. Pero ¿cuál es la teoría del caso? Llegar nada más, sentarme, escuchar y después veo, pues entonces eso no es una preparación, y se los digo de manera muy honesta. O sea, llegar, señoría, antes de que formule imputación, le hago del conocimiento, que es mi primera intervención, no tengo conocimiento, me acaban de correr traslado, como usted acaba de ver de la carpeta, evidentemente no puedo cumplir a cabalidad lo que establece el artículo 20 constitucional, apartado B, en virtud de que el justiciable debe de tener derecho a una defensa técnica y adecuada, pues yo no estoy impuesto, no puede tener una defensa técnica y adecuada, y en aras de garantizar, ¿sí?, la tutela de mi representado, solicito un breve receso, por lo menos 20 o 30 minutos, para que yo pueda leer la carpeta de investigación y pueda contestarle a la gente del Ministerio Público, pueda hacerle precisiones si así es, solicitarle precisiones si así es, cuando formule imputación. Por lo tanto, entonces no estoy impuesto, señoría, solicito un receso.
Obviamente va a dar el uso de la voz al justiciable. ¿Está de acuerdo o no? Pues sí estoy de acuerdo, yo al abogado ni lo conozco, ¿no? Entonces es el momento donde se suspende de manera momentánea la audiencia para que pueda imponerse por supuesto, el defensor y también el imputado y crear una teoría del caso. Posteriormente a ello regresan a receso y ahora sí, a ver, no estuve yo ahí, sí, no estuve yo ahí, a mí me confundieron, lo que ustedes quieran, cuál sea su teoría del caso. Ah, bueno, ¿estás seguro? Sí, porque yo voy a ofrecer datos de prueba con lo que tú me estás diciendo. O sea, yo no puedo estructurar algo. Caso contrario, que diga, ¿sabe qué? Es que ching, no, es que sí estuve por ahí, pero yo no fui. Desde ese momento ya sabemos que posiblemente se puede involucrar en circunstancias de tiempo, modo, lugar. ¿Y qué quiere decir eso? Que si se involucra en circunstancias de tiempo, modo, lugar, establece, acreditamos como defensores la teoría del caso del agente del Ministerio Público, puesto que con indicios razonables va a vincular un proceso. Y el juez va a decir, pues, si estuvo en circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues evidentemente pudo haber participado y puede vincular a proceso. Lo que tendríamos que hacer es desvirtuar lo que la gente del Ministerio Público está comentando. Ah, ok, tú no estuviste en ese lugar seguro. Sí, yo no estuve, señoría. Entonces solicito, sí, cuando sea el momento oportuno, bueno, ya que formó la imputación, por supuesto, le va a preguntar si es su deseo contestar la imputación, que significa que si va a declarar o no. Señoría, sí quiere declarar mi representado, ¿sí? Si quiere declarar, de acuerdo a la teoría del caso que tenemos, que le dé el uso de la voz. Señor, usted sabe, le va a decir el juez, que si usted declara, puede ser esa declaración usada en su contra, pero si no declara, yo no puedo tomar en consideración nada, ¿sí? ¿Desea declarar o no desea declarar? Sí, su señoría, sí deseo emitir una declaración. Muy bien, entonces le hago el conocimiento, esas preguntas que le va a hacer el defensor, le hago, corrijo, ¿le va a hacer preguntas abiertas o va a ser libre su declaración? El defensor le va a decir, bueno, pues que sea libre, ¿no? No, pues libre, ok. Y posteriormente, ¿sí? Puede hacer preguntas. Ojo, uno de los derechos que tiene el justiciable es que le hagan preguntas la defensa, pero también el Ministerio Público y el asesor. Pero si no quiere, nada más puede preguntar ¿quién? El defensor. ¿Sale? Entonces puede decir, yo solamente quiero que me pregunte mi defensor, no quiero que me pregunte la gente del Ministerio Público, no quiero que me pregunte el asesor jurídico. ¿Sale? Pero esto, por supuesto, lo pregunta el juez, ¿no? Cuando va a declarar, le pregunta al defensor, señor defensor, ¿alguna solicitud? Señoría, voy a realizar interrogatorio, al Ministerio Público que me permite interrogar, de asesor jurídico, sí, señoría, también quiero interrogar al órgano de prueba. ¿Sí? Ah, muy bien, y le hace del conocimiento al justiciable, también el Ministerio Público y el asesor quieren preguntarle, ¿está usted de acuerdo? No, que sí estoy de acuerdo. Ah, bueno, entonces se le preguntará, pero también se rige por lo que establece el artículo 314, y el 314 nos dice que se tiene que regir con lo que establece las reglas de juicio oral. ¿Sí? Entonces, las preguntas van a ser basadas, por supuesto, con eso. Entonces, si es ese órgano de prueba ofrecido por parte de la defensa, pues tiene que limitarse a ciertas preguntas que en un momento vamos a ir para allá. ¿Sale? Entonces, declara a esta persona y dice, yo no estuve ahí. Sí, dicen que a lo mejor dicen que estuve yo en un Oxxo, que ahí estuve robando, no es cierto. Yo ese momento estuve con mi familia en un restaurante ubicado en tal lugar. Ah, muy bien. ¿Seguro? Sí, no. Me preguntas, ¿con quién estuviste? No, pues estuve con mi familia, también estuve con unos amigos porque celebramos el cumpleaños de un amigo, porque hicimos esto. Ah, perfecto. ¿Sí? Si se dan cuenta, el justiciable arroja información sumamente importante. Pero hasta este momento esa información está, ¿qué? Aislada. Esa información no la puede ponderar todavía el juez porque es aislada. Él solamente lo está diciendo. Trabajo del defensor va a ser corroborar lo que está diciendo el justiciable en ese momento. ¿Sí? Entonces, ahora sí, termina su declaración, pase de este lado, ¿sí? Y posteriormente Ministerio Público, alguna otra solicitud, sí, señoría, solicito que se vincule a proceso
¿sí? O que me permita esgrimir argumentos para que dicte un auto de vinculación a proceso. Ok, muy bien, se han reunido el primer requisito, que se haya formulado imputación, el segundo requisito, que se le dé oportunidad de declarar, por supuesto, entonces exponga sus argumentos. Ministerio Público lo único que hace es leer el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica, y esto, señorías, se acredita con los siguientes datos de prueba: la entrevista del primer respondiente de fecha tal, que dice tal, la entrevista de Pancho, que dice tal, la entrevista del amigo de la víctima, que dice tal, la entrevista de la víctima, que dice tal, todo eso lo va diciendo el agente del Ministerio Público, los elementos objetivos, subjetivos y normativos, se advierte dolo directo por parte del activo, si fue coautoría, si fue instigador, si a lo mejor fue partícipe, no sé qué grado de participación le vayan a dar, y el Ministerio Público, por supuesto, emite eso, y es el momento, ahora sí, de nuestro tema. En este caso, ya el defensor, al haber escuchado todo lo que dice la gente del Ministerio Público, le pregunta el juez. Ya escuchó, señor imputado, que el Ministerio Público lo que le atribuye y todos los datos que tiene para atribuirle ciertas situaciones. Le hago del conocimiento que yo le puedo resolver su situación jurídica en 3 momentos. Puedo resolverle en este momento, en 72 horas o en 144 horas, dependiendo, ¿no? Porque si fuera un control de la detención, pues se va a retrotraer la contabilidad y va a ser diferente. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso todavía. Entonces son en 72 horas, 144 en este momento, cuando quiere, ¿sí? Platíquelo con el defensor. No, señoría, sí quiero los 144 horas. Ah, ok, señor defensor, ¿quiere las 144 horas? Claro que sí. ¿Para qué? Le va a preguntar el juez. ¿Qué va a hacer? Voy a ofrecer pruebas. Señor defensor, ¿qué pruebas va a ofrecer? Y aquí viene algo bien importante, porque muchas veces refieren que si no dice el defensor qué pruebas va a ofrecer, pues el juez no podría. ¿Por qué? Porque violentaría de cierta manera ese principio de igualdad entre las partes, puesto que debe de saber el agente del Ministerio Público qué pruebas va a ofrecer para poder imponerse de ellas, también hacer lo propio, y no puede llegar a sorprender el defensor en ese momento de 72. Ah, traigo a todos estos y un disco, ¿no? Por ejemplo, y ya, proyecte el disco y que pasen todos. Pues evidentemente no, en la teoría no es así. Sin embargo, en la práctica, cuando el defensor está solicitando esta duplicidad, voy a ofrecer pruebas, voy a ofrecer datos de pruebas y medios de prueba, y es aquí donde vamos a hacer una diferencia. Como un dato de prueba, pues puede ser a lo mejor incluso algún documento, algún video, alguna videograbación, ¿sí? Algunas capturas de pantalla, ¿sí? Ya yo le mandé mensajes a mi mamá que ya llegara, no sé, ¿no? Entonces esas capturas las voy a agregar, a lo mejor incluso hasta mandé la ubicación en el Face, capturas de pantalla del Face donde yo estaba, todo eso. Fíjense cómo todas estas capturas de pantalla son documentos que como datos de prueba deberían de ser incorporados en esta duplicidad, ¿sí? Cuando ya regresen a la duplicidad, estoy recabando, y esta es la teoría del caso en su fase recolectiva. Fíjense bien que la teoría del caso que yo tengo es que este sujeto no participó, no estuvo. Entonces el hecho fáctico ya lo tengo. Él estuvo desayunando con su mamá. Entonces, por lo tanto, necesito datos de prueba que me digan que él no estuvo en ese lugar. Entonces empiezo a la fase recolectiva de la teoría del caso, capturas de pantalla, lo del Facebook, videos. Oiga, es que grabamos, como fue fiesta, estuvimos grabando videos, es todo lo que más pueda recabar en su fase recolectiva, ¿sí? A ver qué personas estuvieron, qué personas se enteraron, qué todo. Ah, ok, en su fase recolectiva. Porque va a seguir una siguiente fase, y va a ser la fase depurativa. De todo lo que recolecte la gente del Ministerio Público, también es lo mismo. El defensor, todo lo que recolecta, depura. Esto no me va a servir, esto no me va a servir, esto sí, y empieza únicamente a escoger lo que le va a servir para crearle convicción al juez de que este sujeto no participó. Pues el artículo 316 en su fracción tercera establece indicios razonables de que haya participado, y lo contrario, ¿qué sería? Pues hacerle saber al juez que existen indicios razonables de que no participó, por supuesto, y recordemos que mediante una duda ante el juzgador, pues debería de estar obligado a
pues no dictar un auto de vinculación a proceso, puesto que no tiene la certeza en grado de probabilidad que este sujeto haya participado. Tendría que determinar un auto de no vinculación a proceso. Ese es el objetivo. ¿Se dan cuenta cómo estructuré la teoría del caso? ¿Sí? Toda esta fase recolectiva, depuro, para después exponer. Y viene lo bueno, ¿sí? Porque aquí viene lo complicado. ¿Cómo incorporo todas esas capturas de pantalla? ¿Cómo incorporo esos videos? ¿Cómo incorporo incluso hasta evidencia material, si quieren, no sé qué se les ocurra? Todo. ¿Cómo lo voy a incorporar? Porque ha habido casos en los cuales los defensores llevan videos donde incluso he visto el sujeto activo está en otro lado, ¿sí? Y sí, de verdad, sí está en otro lado, hasta hay videos y todo. Pero en el debate de la admisión de medios de prueba no se lo admitieron porque no tuvo idoneidad, no hubo pertinencia y no supo cómo incorporar ese video, ¿sí? Entonces, pues al no hacérselo saber al juzgador, no es suficiente con decírselo, tienen que ponérselo, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues el juzgador no lo vio, no lo pudo valorar, son puras palabras. Recordemos que ahorita el hecho está aislado, ¿eh? El hecho del imputado es una buena teoría del caso, pero el hecho está aislado, o sea, él nada más dice, pero no ha corroborado nada. Trabajo del defensor es corroborar lo que el imputado está diciendo en ese momento. Ok, hay videos, mi mamá grabó esto, lo otro, entonces empiezo a recolectar en estas 144 horas. Y primer error que cometen en su mayoría, llegar a la audiencia ya con los videos, ya con las capturas y querer sorprender. Esa es una. ¿Por qué? Porque evidentemente 24 horas antes, ¿sí? Tuvieron que habérselo hecho llegar a la gente del Ministerio Público para que se impusiera, ¿sí? No se trata de llegar a sorprender en ese momento y ahora póngaselo y miren, pues yo no puedo debatirlo como Ministerio Público, no puedo debatirlo, se violenta el principio de contradicción porque yo no tuve conocimiento de ese video. Ahorita me voy para allá. Están todos los videos, todas las capturas, todo. Ya llega la audiencia, ya fue la duplicidad del término, ya hoy es el día en que se van a incorporar todos, ya están mis testigos afuera, aquí ya tengo todo listo, mi video, todo ya está, todo muy bonito aquí. Y ahora sí llego muy contento. ¿Cómo los desahogo? ¿Cómo los incorporo todo esto? Pues primera recomendación es correrle traslado al Ministerio Público. El Ministerio Público no los va a ir a buscar para que le corran traslado, pues ese es un trabajo de ustedes como defensores. Entonces, correrle traslado para que se imponga y no haya ninguna situación. Ahora, ya están todos mis testigos, están todo. Señor juez, ya cumplí, ya tengo todos mis testigos, están aquí afuera, voy a ofrecer una captura de pantalla, bla, 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 todo lo tiene que decir. Muy bien, fiscal tiene el uso de la voz respecto de todo lo que acaba de decir el defensor, ¿sí? Y es ahí donde entra el debate, tiene que haber un debate previo, no llega el defensor y ya se ofrecen las pruebas, o en este caso corrijo los datos de prueba o medios, y con eso ya luego pasan. No, tiene que existir un debate. Y el Ministerio Público, corrijo, el defensor debe de acreditar muchas cosas, entre ellas pertinencia, idoneidad del dato de prueba. Todo esto tiene que tenerlo ya bien mentalizado, cómo va a debatir. Ejemplo, de entrada, todas las documentales, todos los datos de prueba, me voy a oponer. Señoría, me opongo rotundamente, puesto que violenta el principio de contradicción, igualdad entre las partes, en virtud de que el defensor, pues, intenta sorprender a esta fiscalía y evidentemente pretende incorporar datos de prueba que yo no estoy impuesto. Necesito imponerme de esos datos de prueba. Ah, bueno, puede ser, si hay tiempo, porque luego están rayando hasta el término ya que tiene que resolver la vinculación. Ah, bueno, pues córrale traslado. Señoría, yo no tengo cómo ver los videos. Además, los videos tienen una duración de 20 minutos. Yo no los puedo ver ahorita. Y es ahí donde empiezan las trabas con los defensores. ¿Por qué? Pues porque tuvo que haberle corrido traslado desde antes. Y si es un video donde ya este sujeto evidentemente ya está en otro lado, si está ahí y no se lo admiten, pues imagínense, ¿no? O sea, va a ser un problema. Ese es uno de los problemas que de manera general se ven, que no corren traslado desde antes, intentan sorprender y pues ahí es donde, ahora sí que dicen vulgarmente, sale el tiro por la culata, ¿no?
Lo que son los datos, los medios de prueba, todos los testigos, no va a haber problema. Si bien es cierto, el artículo 20 constitucional establece en su apartado B, si ustedes ahí por ahí me ayudan, pero me parece que es la fracción quinta, ¿sí?, de la Constitución, establece claramente, corrijo la cuarta, claramente la admisión de todos y cada uno de los datos y medios de prueba que ofrezca. Pero no se tienen que ofrecer nada más así, hay reglas. Por eso lo precisa. Sí te admito todo, pero hay reglas, ¿sí? Y entre ellas, pues obviamente, en esta reforma del 2008 establecen derechos de la víctima. Y los derechos del justiciable no van a sobrepasar los derechos de la víctima, están ponderados de igual manera, pues así lo establece también esta Constitución, el Pacto Federal, y también así, bueno, pues ustedes ya en esta reforma se darán cuenta que es muy garantista, pero es también igualitaria, ¿no?, entre todas las personas, incluso la reciente reforma en el artículo primero constitucional, lo que tiene que ver con el principio pro persona, ¿no?, y también la interpretación conforme. Entonces, derivado de ello, pues no podría, estaría en un estado de desigualdad, ¿sí? Entonces, no te puedo admitir tales, todo lo demás, órale, pero momento. Las capturas de pantalla, pásaselas ahorita al Ministerio Público, no hay problema, hay que las vaya leyendo sobre la marcha. Bien, ya las tengo aquí las capturas, señoría, yo no me opongo, nada más con el video, ese sí no, porque no lo necesito analizarlo, necesito verlo, y si no me lo permite, pues entonces estaría violentando el derecho de las víctimas, por supuesto, como representante social y en compañía del asesor jurídico, porque a veces los asesores dice, estoy de acuerdo con la fiscalía, pero es ahí donde, no, señoría, no es posible que le admita en virtud de que se violentan derechos fundamentales de la víctima, pues así lo establece la Ley General de Víctimas, el artículo 109 del Código Nacional, etc. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues, desde mi perspectiva, no debería de admitirse. Y ha pasado, yo se los digo de manera práctica, ha pasado, como no está impuesto, pues no se admite ese disco, pero sí las capturas, a ver, fiscal, pues cuánto se tarda en imponerse, ¿no? Ahí léalas. Ah, bueno, ya leímos las capturas de pantalla. Entonces dice, bueno, en esas capturas de pantalla, yo estoy demostrando, ¿sí?, que este sujeto está en un lugar, porque incluso le escribió a su mamá, le mandó la ubicación, incluso hay fotos de él en un restaurante, todo lo que ustedes quieran. Y aquí sí viene la parte importante. Artículo 314, ¿sí?, y 315, que nos dice, más que nada el 315, que nos dice que deberá desahogarse la audiencia como si fuera la de juicio oral, ¿sí? Cuando son datos y medios de prueba, ¿sí? Enfoquémonos en el 315, dice, se tiene que ceñir respecto de las reglas que establece el juicio oral. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas que establece juicio oral? Apréndanse los artículos, no el contenido, porque obviamente ni yo me lo sé de memoria total, pero sí apúntenle. Cuando ofrezcan medios y datos de prueba, se van a ofrecer y se van a incorporar sobre lo que establece el artículo 1, 371, 372, 373, 376, 380, 383 y 386. ¿Sale? Si nadie puede que esté en audiencia inicial desconocer esos artículos. Y eso es lo que nos vamos a ceñir en este momento. ¿Lo puede repetir, por favor? Claro que sí. Artículo 372, por ahí del 371, 372, 373, 376, 380, 383, 386. ¿Sale? Dijo los medios y los datos Gracias. de prueba, ¿verdad? Medios y datos de prueba. Ahora, separamos. Ojo, hagan una columna y separamos. Para ofrecer medios de prueba, artículo 373, 376, corrijo, y también el 372, ¿sale? Repito, separamos, ofrezco medios de prueba, 372, 373, 376. Medios de prueba. Ofrezco datos de prueba, póngale ahí, vías de incorporación, va a ser 380, 383, 386. ¿Los puede repetir, por favor? Claro, claro que sí. Ustedes me dicen y yo se lo repito las veces que sea necesario.
voy a ofrecer medios de prueba, es decir, póngala ahí entre paréntesis, testigos, ofrezco testigos, medios de prueba. Debo de ceñirme lo que dice el artículo 372, 373, 376. ¿Vamos bien? Voy a ofrecer datos de prueba, capturas de pantalla, póngale ahí entre paréntesis, capturas de pantalla, videos, incluso evidencia material. Voy a querer que reproduzcan algo, un acta de nacimiento o lo que sea, un acta de recomendación, una carta de recomendación, corrí. Todo eso, 380, 383, 386. Eso nos dice el artículo 315, que deben de ceñirse respecto de lo que establece juicio oral. Y entonces ahora nos vamos a saltar hasta... Disculpe la pregunta, licenciado. Buenos días. ¿Es del Código Penal de Procedimientos Penales? Código Nacional de Procedimientos Penales, así es. Gracias. Por aquí me preguntan también peritos. Vi que por ahí dicen peritos. Los peritos también son de esa manera. Los peritos bueno, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, pero también estos artículos se basan en el interrogatorio, contrainterrogatorio y las fases del interrogatorio que a continuación vamos a ver, ¿sí? Las etapas del interrogatorio. Entonces, también los peritos se ofrecen con el artículo 372, 73, 76. Si los peritos tienen placas fotográficas, evidencia material o lo que ustedes quieran, 380, 383 y 386. ¿Vamos bien? Va. Disculpe. Bueno. ¿Sí lo escuchó? Sí. Su servidora, maestra Luz María de la Cruz Huerta de Zapopan, Jalisco. A la orden. Y vamos a descargar todo este material de pruebas y de medios de prueba, y vamos a incorporar documentos y unión con una pericial. Creo que 24 horas es muy corto para el Ministerio Público. Podemos ofrecerla con mucho tiempo atrás. Esa es mi pregunta. Híjole, perdón, maestro Manuel, no sé si me ayudes, que se escuché bien cortado. No le alcancé a escuchar la pregunta bien, nada más algo de perito. Yo también no le alcancé a escuchar. Sí. A ver, abogada, si nos puede repetir. Estuvo cortado. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí la escuchamos bien. Cualquier cosa la puede escribir en el chat, pero a ver, la escuchamos de nuevo, por favor. Te sugiero que se quite el cubrebocas para ver si la podemos escuchar Es que mejor. ando un poquito mal. Bien. Okay. Para ofrecer todo este tipo de datos de prueba, medios de prueba, es muy importante que las 24 horas que se le están dando al Ministerio Público para yo poder realizar mi defensa, las 24 horas son muy cortas. Yo puedo ofrecer mis pruebas, es más, en el mismo día en donde solicité la ampliación, no necesariamente las 24 horas. Zapopan, Jalisco, a sus órdenes. Claro, bueno, si entendí bien, se refiere al plazo constitucional. Usted tiene las 144 horas si quiere, como límite, ¿no? O sea, eso ya le pregunta el juez, pero claro, si usted platica con el representado y él le dice que, o sea, obviamente usted le tiene que decir, pídete todo, ¿no? Las 144, y no hay problema, sin problema. No es obligatorio que sean 24 horas a fuerzas. El juez solo pregunta cuánto tiempo necesita, pero como límite, sí, va a ser estos 144, puesto que así lo establece el 19 constitucional, me parece en su primer apartado. Así es, gracias. Sí, entonces, miren, si ustedes van teniendo alguna duda, maestro, también, para que si me apoya, si hay algún comentario. Claro. Como es mucho lo que estamos viendo sobre la marcha, si van teniendo alguna duda, así como ahorita, me pueden preguntar. Normalmente siempre lo hago hasta el final, pero pues es muchísima información y si alguna duda, rápido la aclaramos. ¿Sale? De hecho, nada más comentarles a todos los compañeros, al final les vamos a dar el correo electrónico del Liceo Académico para que ahí nos puedan escribir. Al final vamos a dar una noticia también en relación con el maestro Eric, que todos estos temas, como él bien lo dice, es mucha profundización, ¿sí?
y la verdad, la forma de explicar del maestro Eric es magistral. Entonces, se van a impartir talleres, ¿sí? Aquí en Liceo Académico, talleres con un valor curricular. Y entonces les vamos a pasar el correo al final, porque sí, el tiempo va a ser breve. Entonces, lo que se logre absorber del conocimiento es lo mejor, no se desesperen. Ahorita está haciendo una magnífica ponencia el maestro Eric, todo lo está refiriendo claramente, ya lo dijo, y esto está a rango constitucional, que en las audiencias preliminares al juicio se van a seguir las mismas reglas que en la audiencia de debate de juicio. Eso está previsto en el artículo 20 constitucional, si bien lo recuerdo, en el apartado A, y debe de ser como por ahí de la fracción octava, si es que no me estoy equivocando, pero ahorita hacemos la precisión. Maestro, entonces, pues adelante, es mucha la información, la verdad, como bien se los dice el maestro, pero adelante, maestro, y aquí seguimos pendientes. Maestro Eric. Una pregunta, Bueno, maestro Eric. Buenos días. Buenos días. Escucho a Brian y luego a José Ernesto porque los dos hablaron al mismo tiempo. Adelante, Sí, sus órdenes. gracias. Buenos días, maestro Eric. Hablo de Veracruz, soy el licenciado Beristain, de aquí del estado de Veracruz. Mucho gusto, saludos desde el Estado de México. Bueno, mi pregunta sería, porque yo llevo una carpeta de investigación por violencia familiar, pero ahí me corrieron traslado. Yo diferí la audiencia porque me iba yo a imponer de la misma como defensa, pero ahí viene un dictamen pericial donde viene muy tendencioso. Entonces, yo quisiera ver de qué manera puedo yo solicitarle a la fiscalía me corra traslado del disco y tratar de proyectarlo en la sala de audiencia. En la audiencia inicial, licenciado Eri, si me podría orientar, por favor. ¿En qué etapa te encuentras? Apenas etapa inicial. ¿Ya vincularon a proceso? No, para nada. Apenas etapa inicial. Okay. Porque diferí la audiencia, licenciado Eri, diferí la audiencia para imponerme de la carpeta, pero de la misma me encontré que puedo, como defensa, puedo pedir los discos, pero yo quiero, como dice usted, darle una convicción al juzgador de esa, mi teoría del caso, para que me entienda. Claro. Mira, hay algo que se llama, debemos de tener muchísimo cuidado con las pruebas que tenemos o datos de prueba, porque hay algo que se llama principio de la adquisición de la prueba. ¿Sí? Este principio de la adquisición de la prueba quiere decir o significa que las pruebas y los datos de prueba y todo lo que está en la investigación no es del Ministerio Público, no es del asesor jurídico y no es de la defensa, es del proceso. ¿Sí? Entonces, cualquier prueba o dato de prueba que exista en el procedimiento es de todos. Entonces, bajo ese tenor, tú puedes acudir con el agente del Ministerio Público y solicitárselo. ¿Sabe qué? Está incompleto. Necesito que me dé todo lo que requiero y entre esa situación vas a decir ese disco. Yo te recomiendo que sea por escrito, mediante una promoción, porque cuando sea tu audiencia, tú le vas a decir al juez, Ministerio Público ha faltado al principio de lealtad de buena fe, puesto que pretende ocultar información para favorecerse, en virtud de que en fecha tal acudí a cierto lugar, porque me percato al imponerme de la carpeta de investigación que está incompleta y que hay un disco que yo no me he impuesto y que puede ser utilizado de cierta manera en cualquier momento y que yo no estoy impuesto, pues le acudí con el agente del Ministerio Público, dejé mi promoción y no me ha dado traslado. Por lo tanto, requiérase, señor juez, con una medida de apremio para que efecto que en este momento me corra traslado de todo lo que le estoy diciendo. No estoy en aptitud, en condiciones de continuar con la audiencia, toda vez que el artículo 20 constitucional, incluso el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8, establece esto a cabalidad. En la fracción cuarta del artículo 20 constitucional dice que debe de tener acceso a todas las pruebas y por lo tanto entonces no puede continuar con la audiencia porque no podría tener una defensa técnica y adecuada. Entonces te recomiendo que acudas como ese antecedente, porque si se lo dices al juez en la audiencia, el Ministerio Público te va a decir, señor, ya nunca ha venido conmigo, a mí nunca me ha pedido nada, yo no sabía.
¿sí? Y entonces ahora te va a salir contradictorio, ¿no? Por si efectivamente no acudí yo, debí haber acudido con él antes, una constancia de que le pedí y que no me lo dio, para posteriormente el juez que lo obligue mediante una medida de apremio que establece el artículo 104 del Código Nacional, que lo obligue a correrte traslado de lo que tú le estás solicitando. Maestro Eric, si me permite, nada más una cuestión, compañeros. Pues esto es academia, si bien es cierto, las dudas de cualquiera nos enriquecen a los demás. Sí les voy a pedir de favor que cuestiones o casos personales, ahorita no es el momento para que podamos dejar correr que el maestro Eric no se rompa la dinámica, sí, pedirles ese favor. Ya en su momento tendremos la oportunidad de poder charlar, pero sí por respeto a todos los demás, siempre, cuestiones de índole personal, cuestiones de asesoría, pues no es el medio ni es el lugar. El maestro Eric amablemente da una respuesta, pero sí tenemos que aprovechar la clase al máximo, los conocimientos que nos está brindando el maestro Eric. Sí, maestro, nada más es esa, yo sé que el maestro Eric siempre tiene esa disposición, pero permitámosle avanzar, por favor. Gracias, maestro, es todo, disculpe. Ok, no sé si tenían por ahí otra, para no saltarme, alguna duda, ¿ya no? Que levanten su manita, si Una quieren. pregunta, maestro. Buenos Sí. días. Soy Buenos días. licenciado Ernesto Hernández, de aquí de Toluca, Estado de México. Saludos. Me parece interesante lo que usted comentó en un principio, en donde nosotros como defensa o bien cualquier abogado que contrate el imputado puede imponerse de la carpeta de investigación antes de que se formule imputación. Esto quiero pensar que puede ser tanto con detenido y sin detenido en la carpeta, pero sí me gustaría saber si hay algún fundamento por el cual podamos solicitar al juez, digamos, en una carpeta de investigación con detenido, en donde podamos argumentarle que hasta el momento no tenemos, o bien no nos hemos impuesto de la carpeta de investigación, por lo que solicitamos que se nos dé un receso de 20, 30 minutos para imponernos de la misma, toda vez de que queremos platicar con el imputado y ver qué es lo que contiene la carpeta de investigación. ¿Por qué, maestro? Porque en ocasiones pues no se les da ese derecho a los imputados, toda vez de que es con detenido, porque es muy distinto cuando es sin detenido, toda vez de que ahí como uno como defensa pues tiene todos los momentos para poder imponerse o bien hasta poder ofrecer datos de prueba en la misma, incorporarlos, ¿no? Sí, mira, el juez realmente no lo sabe, ¿no? O sea, lo ideal es que le haga saber al juez esa situación. Y para ello, pues el fundamento se encuentra previsto en el artículo 20 constitucional, primeramente en su hipótesis inicial, en la cual tiene como objeto el proceso penal, el esclarecimiento de los hechos, el que el inculpado no quede impune, entre otras situaciones. Y esto se relaciona, por supuesto, con el artículo 20 en su fracción cuarta y octava, en la cual establece que se le tienen que recibir todas las pruebas y tiene que tener o debe tener una defensa técnica ya adecuada. Al no estar impuesto, pues se violenta esa situación y el juez debe de dar un receso, si bien no te va a dar receso de 2 horas o incluso podré yo asegurar que ni de 1 hora, pero sí da un receso de 20 o 30 minutos para que te impongas de la carpeta. No puede continuar la audiencia, puesto que estaría violentando derechos fundamentales y ahí sí se vería inmiscuido en alguna situación gravosa por no, pues si le estás exponiendo en la audiencia que no estás impuesto, pues lo correcto es que te determine un receso estrictamente razonable que no supere lo que establece el 19 constitucional en su primer apartado. ¿Sale? Nada más hay que hacérselo saber porque el juez no lo sabe, ¿no? O sea, el juez piensa que ustedes ya saben, es evidente. Sin embargo, si le hacen saber, el juez no se va a oponer, desde la experiencia, ¿eh? Esto antes de que se inicie la formulación, ¿verdad, maestro? Sí, si lo dices después, entonces ya, yo creo que ya Claro, no te va a dar sí. acceso. Sí, Te puede bueno. dar un receso para que platiques con el imputado, pero no creo que te deje ya más tiempo, ¿eh? De hecho, eso lo hubiera dicho desde el principio, ¿no? Pero bueno.
Si De me hecho, maestro, permite, le agradezco la atención. Al contrario. si me permite nada más hacer un abono al comentario, maestro, en relación a la pregunta del licenciado José Ernesto, ¿no? Hay que tomar en cuenta, como bien ya lo dijo ahorita el maestro Eric, que de acuerdo al artículo 20 constitucional, en su apartado B, fracción cuarta, que está la oportunidad del justiciable de poder ofrecer datos o medios de prueba, y en la fracción octava, donde precisamente nos habla de ese derecho a poder ejercer la defensa y a partir de qué momento puede el justiciable ejercer su defensa a través del abogado, ¿sí? El 20, si ustedes lo leen en la fracción octava, nos va a decir que una vez que se le pretenda recibir declaración, él va a poder tener acceso al registro de investigación o como en el coloquio se le llama carpeta de investigación. Y hay supuestos en los que no, cuando se le pretenda recibir entrevista, cuando vaya a ser puesto a disposición del juez es otro de los supuestos, y si me equivoco, maestro, corríjame, y cuando precisamente habla que también la investigación debe de haber secrecía dentro de la investigación. Y ahí tendríamos nosotros que transportarnos a lo que dice el artículo 218 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, cuáles son los casos en que se va a mantener la reserva de esta información. Y como muchos, bueno, yo soy litigante, soy postulante. Ahora bien, cuando como consejo práctico y abonando a lo que ha dicho el maestro, cuando tengamos estas situaciones de que ahora sí que en el término de la retención de las 48 horas en que el justiciable se encuentra detenido en la sede ministerial, ¿sí? Y no tenemos ese acceso a la carpeta de registro, al registro de investigación, porque es como se le debe de llamar. Si ustedes ven, la Constitución no nos habla en ningún momento de carpeta de investigación, en todo el tiempo se refiere al registro de investigación. Ese es el nombre técnico correcto y adecuado a la carpeta de investigación. Entonces, cuando a ustedes no les permitan también el tener acceso a ese registro de investigación, generen una audiencia de tutela de derechos con fundamento en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Para qué efecto? Para un control de omisión un control de omisión de determinación del Ministerio Público por no permitirles el acceso a la carpeta. Nada más eso lo comento y disculpe, maestro Eric, que ya le interrumpí, pero así vamos generando un poquito más. Estoy viendo que muchos de los compañeros están tomando nota y qué bueno, la verdad es que la exposición está siendo excelente. Adelante, maestro, y disculpe. Gracias. Sí. Y bueno, Maestro, abonando ya, sí, lo sí, escucho. rápidamente. Oiga, por ejemplo, si en la etapa intermedia ya me aceptaron mis medios de convicción, pero a la hora de desahogarlos en el juicio, incumplo con el 383 por no saber incorporarlo, ¿sería materia de amparo para que me lo pudieran aceptar? Híjole. Pues, qué buenas preguntas. Intensa, Yo creo que maestro. sí sería una materia, pero no mire, fíjese bien, no porque no lo hayan dejado incorporar, sino por la defensa técnica y adecuada. Esa sería la vía idónea para promover el amparo, ¿sí? Pero no porque no se lo dejen incorporar. O sea, el hecho de que tengan un defensor que no sepa cómo incorporar, pues no es culpa del federal, ¿verdad? Entonces, la línea sería, pues, falta de una defensa técnica y adecuada, que si se hubiera incorporado ese video, hubiera sido otra situación, ¿no? Puesto que solicitarían a lo mejor una reposición de procedimiento para que se reproduzca ese video y ahora sí pudiera darle luz al juzgador. Yo la verdad lo veo bastante complicado, pero pudiera ser que sí, ¿eh? Pero el punto toral sería la falta de la defensa técnica y adecuada. Entonces, bueno, ahora sí viene lo bueno, porque
Ya vimos hace rato con las preguntas que me hicieron, incluso ahorita con el caso práctico que nos pusieron, cómo voy a incorporar esos datos de prueba. Sí, ya los tengo, ya los traigo, ya hay un debate, pero en el debate de las pruebas, en este caso, corrijo, siempre digo pruebas de los medios de prueba, aquí en la duplicidad del término, en ese debate yo ya tuve que haberle dicho al juez cómo van a ser las vías de incorporación, cómo se va a incorporar y las vías de reproducción de las mismas. ¿Sí? Si no se los digo, el Ministerio Público le va a decir, señoría, que no se tengan admitidas, puesto que no ha manifestado los modos y vías de incorporación de esos datos de prueba. Sí es cierto. Defensor, por favor, ¿cuáles van a ser sus vías de incorporación? Entonces, ustedes van a sacar su código y van a irse a los artículos. ¿Cuáles artículos les dije que eran para datos de prueba, para incorporarlos? Pues entonces van a tener que abrirlos en ese apartado, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver de manera práctica, ¿sí? Pero ustedes ya deben de tener, hasta les dije, hagan una columna. Voy a ofrecer medios de prueba y datos. Entonces es lo que le tengo que decir yo al juzgador, ¿sí? Se los voy a incorporar mediante tal. Ahorita vamos para allá. Ahora bien, dice que debe de ceñirse respecto a lo que establece las reglas de juicio oral, y entonces nos vamos a ir al artículo 372, 73, 76. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, como ser oferente de la prueba, nos vamos a ir mediante un interrogatorio directo. Sin embargo, no se deja pasar los tipos de interrogatorios, ¿sí? Hay fases y tipos de interrogatorio, interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio, y algunos autores manejan interrogatorio final, es decir, son 5 formas del interrogatorio. ¿Y cómo es esta situación de las 5 formas? Pues que la última tiene que ver con el interrogatorio del juez, es decir, el juez, si tiene alguna duda, puede interrogar al órgano de prueba por cualquier duda que tenga para esclarecer, ¿sí? De cierta manera, alguna situación que tenga duda, él puede preguntar. Casi no se hace eso, pero también tiene la oportunidad del juez de preguntar si así lo necesita, si así lo requiere, para esclarecer el hecho. Y eso no quiere decir que tenga una situación de parcialidad o que no se ejerza la naturaleza de juez que tiene como juez natural, no se violenta, puesto que solamente quiere esclarecer la situación. Son como preguntas aclaratorias que ninguna de las partes hizo y que el juez tiene duda. Eso lo puede hacer. Y vamos, si les parece bien, a estas reglas. Ahora, cuando yo ofrezco, sí, mis testigos, señoría, ya terminó el plazo, ya tengo aquí mis testigos, entonces solicitaría que se llamen estos testigos, porque ya fueron admitidos. Acuérdense que primero es el debate. Ya debatí con el defensor, bueno, se le tienen por admitido, señoría, que están afuera. Bueno, a ver, ¿quién está? Juan. Bueno, que pase el señor Juan. Señoría, que pase el señor Juan. Le hacen la protesta de ley, sí, que dado caso de falso testimonio, todo eso, le explican, sí, tome asiento, le explican, le dicen que le van a hacer preguntas, el Ministerio Público, el defensor, que el defensor ofreció como testigo, que que se conduzca con verdad, que lo que sepa y le conste lo diga, si hay situaciones que lo autoincriminan, que no diga nada, sí, pero que está obligado a declarar. Y aquí viene algo importante, porque dice el imputado, dice que es familiar del imputado. Cuando es familiar del imputado, presenta una excepción a la obligación de declarar. Y entonces ahí nos tendríamos que ceñir, y el juez no puede dejar pasar, hacerle saber el contenido de lo que establece el artículo 360 y 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, puesto que es familiar, puede abstenerse, por supuesto, a emitir alguna declaración al respecto, le hace del conocimiento y ella o él, testigo, acepta. No hay problema, aún así quiero declarar, perfecto. Entonces, defensor tiene el uso de la voz. Y empieza, por favor, abran su código en el artículo 373. Sí, en este artículo 373 empieza lo bueno, porque ahora sí tengo que ceñirme respecto de esas reglas del interrogatorio. Y estas reglas del interrogatorio nos dicen en el 373, ¿sí? Que no podemos hacer algún tipo de preguntas, ¿sí? Dice que no podemos hacer preguntas ambiguas o poco claras, argumentativas, que ofendan al testigo, pero fíjense en el último apartado, casi al último, dice las preguntas sugestivas
solo se podrán hacer en la contraparte. Es decir, ustedes como defensores, como oferentes de la prueba, no van a poder hacer preguntas sugestivas. Es decir, ahorita, Juan, te doy el uso de la voz. Voy a decirle, señor Juan Santiago, ¿sí? ¿Usted qué hizo el día 22 de junio del 2020? Objeción, por supuesto. ¿Por qué? Porque es una pregunta sugestiva. Le estoy diciendo, va encaminada en esa pregunta, le estoy sugiriendo la respuesta. Estoy diciéndole el día y incluso el mes y el año, y pues obviamente el testigo va a aterrizarse en ese momento. No se puede, no pueden hacer preguntas sugestivas mediante el interrogatorio directo. Entonces, cuando esté el órgano de prueba, pues esas preguntas no se van a poder hacer y tienen que hacer preguntas, siempre considérenlo como preguntas abiertas para que el órgano de prueba pueda, por su conducto, emitir la información, ¿sí? Y darle la luz al juez. Veo ahí varias manitas, maestro Manuel, usted indíqueme. Y si le parece, le damos el uso de la voz a la maestra María Cristina. Adelante, maestra. Muchas gracias. Solo para reafirmar lo que nos está diciendo el doctor Eli, en relación al 373, donde señala las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. Y aquí maneja nuestro presidente Daniel Espinosa Licón en uno de sus libros, dice, reglas para formular preguntas en el juicio. Prohibición de preguntas ambiguas, poco claras, conclusivas, impertinentes, irrelevantes, ofensivas, que coaccionen, preguntas sugestivas solo en contrainterrogatorio. Y de esa manera también señala el significado de cada una de ellas. Es solo como sugerencia para poder darle lectura a todo lo que usted nos está indicando y reafirmar y saber cuáles están prohibidas para no incurrir en algún error. Muchísimas gracias. Maestra, perdón que la interrupción. Mayrena Ortega, para servirles del Estado de México y el Texcoco. ¿Me podría repetir, por favor, el artículo que acaba de leer? 373. ¿La maestra? O usted, quien sea, maestro. Viene en el Código Doctor. Nacional, en el 373. Bueno. Gracias. Maestro, si me permite, le damos el uso de la voz a Juan Santiago, que tiene Por levantada favor. la mano. Adelante, abogado. Gracias. Buenos días, maestro. Bueno, ¿cómo está? Buen día. Una pregunta. Para el momento de ofrecimiento de testigos en la audiencia inicial, ¿hay que ofrecer anteriormente a los testigos en la audiencia, hay que ofrecer algún interrogatorio, alguna entrevista por escrito? ¿Es en razón de qué? Es en razón de que en una audiencia precisamente del término constitucional, yo presenté a los testigos el día de la audiencia, entonces justifico la pertinencia, pero el juez me los niega en razón de que no existía una entrevista anterior y no le había corrido traslado al Ministerio Público, esto basándose en el 371, párrafo 3º. Ok. Híjole, son criterios que yo considero, desde mi punto de vista, pudiera operar algún recurso, porque en este caso, por la situación, es difícil que pueda usted sentar y buscar a los testigos. 2, hacer que se junten todos, ¿no? Y 3, recabarles entrevista a todos para que el Ministerio Público los tenga. La verdad, desde mi punto de vista, no es procedente eso. Los testigos, y en la práctica no se maneja así. Tú llevas a los testigos y es el interrogatorio. Ahora, evidentemente, no vas a poder hacer ninguno de los ejercicios que establece el numeral 376, que es a donde vamos a ver ahorita. Sin embargo, no puede coartarse o limitarse. Eso es tema de valoración del juez. Sí, en algún momento van los órganos de prueba, dicen lo que saben y lo que les consta con relación al hecho y ya. No forzosamente, porque no considero yo por la temporalidad que debiera de ser así. Yo creo que existe por ahí, debe de existir algún recurso por la inadmisión de esos medios de prueba
que no le admitieron porque no están por escrito. Todo lo demás sí, como les acabo de decir, todos los datos de prueba sí tienen que estar con el Ministerio Público, pero la entrevista no es forzoso, puesto que es un estadio procesal donde nada más con indicios razonables, con un estándar probatorio muy pequeño, el juez determina, de acuerdo a su convicción, si dicta una autovinculación a proceso o no. Yo creo que podrías interponer algún tipo de recurso para la admisión de esa prueba. Sí, gracias. Lo que pasa es que ahí cuando presenté la pertinencia de los testigos y el juez al negarlo manifiesta que porque ya no se podía concretar con el principio de contradicción en virtud de que el Ministerio Público no podía haber tenido la entrevista anterior para poder hacer las preguntas y el contrainterrogatorio. Entonces, en eso se basó para desechar las pruebas de las entrevistas de testigo. No se violenta el principio de contradicción, puesto que tiene el uso de la voz para poder contrainterrogar. Sí, solamente que yo sigo insistiendo, o sea, el único problema es que no puede hacer ninguno de los ejercicios del 376, pero todo lo demás sí lo puede hacer, puede contrainterrogar, puede hacer lo que quiera y sin ningún problema, pues tiene el órgano de prueba a su disposición. Sí, Entonces, de hecho se le hizo mención de esa parte al juez, pero no lo pudo, no pudo cambiar su percepción y entonces ya dijo que no había una defensa técnica adecuada. Yo la verdad, quién sabe, o sea, a veces hay criterios, se han excusado jueces precisamente por esa situación en ese momento, tienen que resolver, o sea, no es nada más de que se tiene que admitir o no, desde mi punto de vista, por supuesto, y en la práctica no es así, no me ha pasado a ninguno como usted lo comenta. Nada más como para aterrizarlo bien, le comento que esto sí tiene que hacerse para juicio, es decir, usted sí tiene que correr traslado cuando es para juicio, ahí sí, en la intermedia, en el debate de la admisión y depuración de los medios de prueba, ahí usted sí tiene que correr traslado de la entrevista. Si no, entonces no podría llevarse a cabo la audiencia intermedia porque no se cumple con lo que establece el artículo, no se establece el descubrimiento probatorio. En este caso sí procede, pero en la duplicidad del término yo considero que no es necesario, ¿eh? Ahí yo creo que sí son criterios pues ya distintos y no me ha pasado honestamente. Le agradezco mucho. No, al contrario. No veo más manos levantadas, maestro, entonces si no, pues podemos proseguir. Sí, creo que no veo ninguna otra mano levantada por aquí, maestro. Entonces, muy bien. Ok, entonces continuamos ya nada más para ir aterrizando esta parte de la admisión de estos datos de prueba y las vías de incorporación. Entonces, si es un testigo, sí, señoría, solicito en términos de lo que establece el artículo 362, 73, 76, sí, sea incorporado o sea llamado a juicio, sí, en este momento, en virtud de que se reúne lo que establece tales artículos y serán desahogados mediante interrogatorio directo. Bueno, en este caso no es juicio, ¿verdad? Pero se llame a la sala de audiencia para efecto de que sea interrogado con lo que establece dichos artículos mediante interrogatorio directo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy el oferente de la prueba y, por supuesto, el contrainterrogatorio lo va a hacer el agente del Ministerio Público y él sí puede hacer preguntas sugestivas, ¿sale? Entonces, en el artículo 373 te dice qué preguntas tú como defensor, cuando ofreces una prueba, no puedes hacer. ¿Sale? Entonces, ahí sí sería difícil, e incluso algunos autores manifiestan, estaba yo terminando de leer algunos libros, y algunos autores manifiestan que no es necesario que lleven ustedes una lista de preguntas, a lo que yo coincido al 100%. Muchos defensores llevan sus preguntas ya hechas, ¿no? O sea, ¿y qué hizo usted? Y así, la secuencia de lo que van ustedes preguntando, secuencia de preguntas. ¿Y qué creen? Cuando el Ministerio Público objeta una y es procedente, toda su teoría del caso se va. Entonces, tiene que salir, tiene que emanar del testigo. Hagan de cuenta que ustedes le preguntan al testigo que le esté contando una historia, ¿no? Esa historia que vivió en determinado tiempo. También se establece, incluso coinciden varios autores que tienen que preparar el órgano de prueba. O sea, tienen que preparar al testigo, no nada más es hablarle y ya. Incluso ha habido situaciones donde los defensores llevan a sus órganos de prueba y no saben ni qué decir. Pues eso, ¿para qué lo llevan? Si lejos de poder aportar información, pues les va a perjudicar. O sea, el testigo no va a saber ni de lo que va a hablar. Máxime que le toman la protesta y le dicen que son tantos años de prisión, que multa de no sé, pues imagina el testigo cómo va a estar, ¿no? Y luego si no vivió o sí vivió eso, pero no sabe cómo expresarlo, pues se va a trabar. El Ministerio Público, ya estando ahí,
pues obviamente va a ser preguntas que demeriten la credibilidad del testigo, pero al máximo. Entonces tiene que ir bien fortalecido el testigo en ese momento. Ahora bien, el desahogo de los órganos de prueba, si hubiese, por ejemplo, una entrevista, muchas veces solicitan el auxilio judicial cuando son primeros respondientes o cuando son órganos de prueba de la fiscalía, que dicen, no, sí, él me robó, que no sé qué, entonces tráiganle, señoría, solicito, sí, que se le gire oficio al notificador para que acuda al domicilio de la víctima y se le cite. Aquí viene la parte que decía el licenciado hace un rato. Sí hay una entrevista. ¿Por qué? Porque esa entrevista la dieron con el Ministerio Público. Cuando sí hay una entrevista, podemos hacer los ejercicios del artículo 376 del Código Nacional. ¿Esos ejercicios para qué sirven? Para superar contradicciones, evidenciar contradicciones, por supuesto, o apoyar la memoria. Entonces, si el órgano de prueba que yo pretendo ofrecer, sí hay una entrevista, sí di una entrevista, como dice el licenciado, sí la tienen todos, sí puedo hacer esos ejercicios. Este artículo es más específico para juicio, pero si tenemos entrevistas en la carpeta, no hay problema, lo podemos hacer. El testigo dice, el día, ay, es que no me acuerdo el día, pero fue en el 2016 o en el 2018, como ustedes quieran. Ah, ok, oiga, y el mes y el año, no, es que no me acuerdo. Ok, entonces el ejercicio es precisamente para apoyarle la memoria al testigo cuando es mi órgano de prueba. Si es el mío, se equivocó, o más bien en este caso no se equivocó, no se acuerda, ¿sí? Entonces yo voy a tener que hacer este ejercicio. ¿Cómo lo hago? Pues ya tenemos una tendencia sobre un montón de años que dicen sentar las bases. Tengo un video por ahí en el YouTube donde les explico en qué consiste sentar las bases. Y sentar las bases no tiene una naturaleza jurídica, es decir, en el Código Nacional no dice el agente del Ministerio Público o el defensor o las partes tienen que sentar las bases, eso no existe. Y yo se los digo desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, reserva de que ustedes sí me digan, en tal artículo, maestro, viene sentar las bases. Eso no existe, es una mala práctica que se ha dado y que agarran y que cuando quieren preguntar, se opone la contraparte, señoría, me opongo en el ejercicio porque no ha sentado las bases. Pues, ¿eso qué significa? O sea, de cierta manera, señoría, pues no hay una naturaleza jurídica. ¿Qué significa eso? O sea, se ha hecho costumbre el hecho de decir se han sentado las bases. Pero bueno, ¿qué significa sentar las bases? Significan dos cosas. Hacerle del conocimiento al juez la existencia de una entrevista, que está por escrito. Dos, el objetivo del ejercicio. Ejemplo, el órgano de prueba me va a decir, no me acuerdo del mes ni el año, pero, ay, quién sabe, no me acuerdo. Le va a preguntar el órgano de prueba. Esta información, perdón, el defensor, oiga, ¿y todo esto que usted dijo, ya lo había dicho antes o dónde está o qué? Ah, sí, yo fui con el Ministerio Público y se lo dije ahí. Ah, ok, entonces hay una entrevista, sí hay una entrevista, ¿no? Ya le dije yo al juez que hay una entrevista por escrito que tenemos los dos, para que no se violente el principio de contradicción. Y dos, no me acuerdo. Está diciendo el objetivo de este artículo y está diciendo también que ya hay una entrevista. Eso significa sentar las bases o sentar bases, ¿sale? ¿Cómo es? Bueno, entonces le va a preguntar el juez a las partes, al Ministerio Público, si hay esa entrevista que dice, sí, señoría, sí está. Asesor, sí, señoría, sí está. Ok, a ver, ¿qué pretende hacer, defensor? Ah, bueno, el testigo ha manifestado que no recuerda el día y que no recuerda el mes, que únicamente recuerda el año. Le solicitaría que me permita subrayar la parte conducente para efecto de que se acuerde de apoyarle la memoria en el día y el mes. El juez le va a decir, entonces nada más el día y el mes, sí, subráyele. Subraya, córrale traslado al defensor, perdón, al Ministerio Público. Ministerio Público, a ver, ¿sí? ¿Ya lo ubicó? Sí. ¿Alguna manifestación, Ministerio Público? Pues ninguna, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, hay una entrevista y porque sí dijo, ¿para qué? ¿Sí? No se acuerda, le va a apoyar. No, pues no hay oposición, señoría. Con Ministerio Público, perdón, el defensor, haga el ejercicio. El ejercicio puede ser que sea de dos formas, dependiendo también el juez.
¿sí? Pero puede ser de dos formas. La primera es que lea el defensor 10 de agosto. 10 de agosto del 2017. Bueno, 10 de agosto. Al órgano de prueba le pregunta, ¿esa fecha qué significa este órgano de prueba? Ah, esa fecha fue cuando sucedieron los hechos, ya se acordó. ¿Sí? Esa es una. La otra es, pasa el auxiliar de sala y se lo da al órgano de prueba y lo lee en silencio. Le dice, lea lo que está subrayado al órgano de prueba. Sí. ¿Ya lo leyó? Sí. ¿Lo puede decir en voz alta? Sí. 10 de tal. ¿Qué pasó ese día? Ah, ese día fue cuando yo estuve. Ya empieza. ¿Sí me explico? Son los ejercicios para apoyar la memoria, porque si no se acuerda y si no apoyan la memoria, pues obviamente el juez lo sacan de la temporalidad. La teoría del caso de la fiscalía es que en tal día, tal hora, tal, sucedió un hecho. Entonces, si yo cuando pase a mi órgano de prueba no me dice la hora, no me dice el día y no me dice el mes con el que estuvo en el justiciable, pues no voy a darle luz al juzgador. Voy a decir, no, pues me dijo que estuvo con él, pero no me dijo cuándo, me dijo nomás un año. ¿Sí me explico? Ese es el ejercicio de apoyo de memoria. Si fuera el ejercicio, por ejemplo, ustedes ven el 376, nos dice ejercicio para evidenciar una contradicción. Para evidenciar una contradicción es, obviamente, cuando el órgano de prueba lo ofrece la contraparte, que no es el caso, ¿sí? De cierta manera. ¿Por qué? Porque la facultad de ofrecer medios y datos de prueba en la prórroga del término constitucional es únicamente y exclusivo de la defensa, ¿sí? Entonces, ese ejercicio pudiera ser si a lo mejor alguno de los órganos de prueba de la fiscalía son llamados y si llegan, y yo quiero evidenciarle alguna contradicción en ese momento, pero vamos a suponer que estamos en juicio y el órgano de prueba lo ofreció la contraparte y él dice que estuvo en tal lugar y que este sujeto sacó un arma de fuego y le dijo, ya saca lo que traigas. Y en la entrevista no dice del arma de fuego, dice nada más, se me puso atrás de mí, ¿sí? Y sentí algo en la espalda y me dijo, saca lo que traigas. O sea, está diciendo cosas que no son, ¿sí? Entonces, evidenció una contradicción. Señoría, en los mismos términos, el término que establece el artículo 376, solicito, me permita subrayar lo conducente para efecto de evidenciar una contradicción. Me opongo, señoría, no ha hecho bien el ejercicio, no están sentadas las bases, como dicen. Pues sí, evidentemente, porque a lo mejor no ha dicho que hay esa entrevista de por medio. Sí, siempre hay que decirlo. Si ya lo dijo con anticipación, ya no hay problema. Si no lo ha dicho, lo tiene que decir mediante el interrogatorio, hacer que lo diga. Entonces, le dice, precisamente, se puso atrás de mí y me dijo, saca lo que traigas. Y él en ese momento dice otra cosa. Y de ahí se puede agarrar, por supuesto, el defensor. Oiga, ¿por qué ahorita usted dice que era un arma y cuando fue con el Ministerio Público no lo dijo? No, pues es que se me debió de haber pasado, pero ¿cómo se le va a pasar? ¿Cómo es posible que se le pase algo tan importante, ¿no? Y que ahorita venga y lo diga, ¿no? O sea, crea, obviamente, una duda, ¿no? En el juez, oye, ¿por qué dijo que sí había un arma? No sé, a lo mejor su teoría del caso es que no existe un agravante, ¿no? Por el arma de fuego, no lo sé. Y entonces es relevante que desacreditar ese dicho. Evidenció una contradicción. También hay otro apartado que nos dice superar contradicción. Soy el oferente de la prueba, ofrezco la prueba y mi testigo se equivoca. En lugar de decir 10 de agosto, dice 10 de julio. Y entonces igual le solicito al juez que me permita superar una contradicción porque el testigo dijo agosto y es otro momento en el cual se tiene en la entrevista. Y de la misma manera se subraya y se lea la parte conducente, ya la leyó, ok. Usted dijo hace un momento que era agosto y aquí en su entrevista dice que es julio. ¿Cuándo es el correcto? Ah, no, sí, el correcto es el que está en mi entrevista, que es julio, que ya superé. ¿Para qué? Para que la contraparte no me exhiba, no me diga, ¿sí? Que lo estoy, que está diciendo falsedades, ¿no? De cierta manera, por decirlo así, y demerite la credibilidad del órgano de prueba. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Fíjense cómo ya pasé con todos los medios de prueba y vimos el artículo 372, 373 y 376. ¿Sí? Ya los tenemos. Ahora, ¿qué sucede con el 80, 83 y 86? Pues es las vías de incorporación de los datos de prueba.
¿sí? Cuando yo estoy con el juez diciéndole, señoría, que se tengan por incorporadas, solicito que se me admitan 5 capturas de pantalla, ¿sí? Mismas que tienen como resultan ser pertinentes y suficientes para mi teoría del caso, en virtud de que estas capturas de pantalla denotan dónde estuvo el justiciable en las circunstancias de tiempo y modo y lugar que requiere el agente del Ministerio Público. Para efecto de desacreditar el dicho que el agente del Ministerio Público ha manifestado, ofrezco 5 capturas de pantalla donde mi representado aparece en otro momento, en otro lugar, incluso escribiéndole mensajes a su esposa de que la está esperando en ese restaurante. Así también ofrezco 4 tickets de compras de la tienda Liverpool, y ofrezco también el ticket de compra del restaurante donde estuvo, ¿sí? Ojo, ya le dije al juez la pertinencia, pero todavía no le he dicho las vías de incorporación. Entonces, obviamente le va a decir, fiscal, ¿alguna manifestación? Sí, señoría, pues no ha dicho las vías de incorporación, ¿no? Ok, si se acuerdan ustedes, cuando son medios de prueba, los testimoniales, ofrezco como testimonial tal, y se van a incorporar mediante interrogatorio directo, por lo que establece el artículo 372, 73 y 76. Fíjense cómo ofrecí los medios de prueba. Los datos de prueba, señoría, las 5 capturas de pantalla van a ser incorporadas por conducto de su esposa de nombre tal, mismas que deberán ser proyectadas por los medios electrónicos de este H juzgado, como lo establece el artículo 380, 83 y 86. ¿Ha quedado claro cómo? ¿Sí? Vías de incorporación y la manera en la que se va a incorporar son 2 cosas, es decir, ¿quién va a incorporar esas capturas? Cuando pase la esposa, pues va a decir, mi esposo y yo estuvimos en tal lugar, incluso me mandó mensajes. Hay capturas de pantalla que le di a mi defensor para que pudiera ver. También fuimos al restaurante denominado Los Cochinitos y ahí tenemos el ticket donde estuvimos. Ahora, fíjense cómo me regreso a la declaración del acusado y aquí lo estoy robusteciendo. Sí, efectivamente, sí dice que ahí estuvo. Y lo estoy demostrando con tickets y con fotos. Incluso yo le tomé fotos porque era el cumpleaños de su amigo, del amigo tal, y el amigo ahorita va a pasar, ¿no? También. Entonces, estoy estructurando una teoría del caso bastante sólida. Entonces, solicito que se incorporen por ese conducto. Las vías de incorporación ya están mencionadas, ya no se va a oponer. Bueno, como ya están aceptadas, admitidas, ya dijo la idoneidad, la pertinencia de la prueba y las vías de incorporación, ahora sí que pasen, se tienen por admitidas. Entonces, el órgano de prueba, cuando pase, tiene que hacer referencia a esas capturas de pantalla y que se proyecte. Señoría, yo se las di incluso a mi defensor, esas capturas de pantalla, ¿sí? Señoría, solicito en términos de lo que establece el artículo 383 y 386 que estas capturas de pantalla que refiere ahorita la testigo sean proyectadas en los medios electrónicos para efecto de que las reconozca. Ahí se me escapó otra cosa. Cuando ofrecemos las vías de incorporación y todo eso, tenemos que decir qué va a hacer la testigo, es decir, va a leer todo, va a explicar la captura, va a leer la parte conducente, ¿qué va a hacer el órgano de prueba? ¿Sale? Se tiene que avisar con tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer el órgano de prueba con esas capturas de pantalla? Respecto de las fotografías, señoría, las va a describir, las va a reconocer y las va a describir. Respecto de las capturas de pantalla que tienen mensajes del Face o del WhatsApp, las va a leer en la totalidad o va a leer la parte conducente. Ya le estoy diciendo al juez qué es lo que voy a hacer. Entonces, ya que pasa el órgano de prueba, digo que estas capturas sean proyectadas. Las proyecta testigo, ¿nos puede leer lo que dice esa captura de pantalla? Sí, ya lo lee, ¿no? Ya amor, te espero en el restaurante tal, ya no te tardes, ya estoy aquí, ¿no? Te mando la ubicación, ya la leyó. Ahora no la puede explicar. Sí, es que en fecha tal, él me mandó un mensaje y aquí yo lo corroboro, él estaba ya ahí. Ok, la siguiente captura. Bueno, esta foto, ¿qué significa esa foto? Ahí estábamos en el restaurante Los Cochinitos, ahí está el restaurante y todo. ¿Sí? Todo esto, pues crea convicción. ¿Sí? Pero también tienen que ver ustedes la idoneidad de la prueba, porque el juez la va a valorar.
a pesar de que están ustedes dando un montón de información, pudiera ser que no le quede claro al juez, porque hay una captura de pantalla de un sujeto que está en un lugar, pero no dice cuándo. Hay un ticket de compra de los cochinitos, pero no dice quiénes estuvieron. Hay unos mensajes de WhatsApp que dicen, aquí te espero, ya te estoy esperando, pero no dice dónde. ¿Sí me explico? O sea, el juez tiene que ser bien minucioso en ese sentido. Bueno, ¿y qué sucedería si me traigo al mesero del restaurante? ¿Sí? Que me diga el mesero del restaurante quiénes estuvieron en esa mesa, qué días y todo. Sí, estuvo el señor que está ahí atrás del cristal, él estuvo ahí, incluso yo le tomé unas fotos en tal. Ah, bueno, la situación va cambiando, pero hay que ponderar lo que dice el Ministerio Público también, ¿verdad? A lo que voy es nada más para ilustrar cómo estructurar esa teoría del caso, también las fases del interrogatorio, ¿sí? Estas 5 fases de este interrogatorio y las fases de la teoría del caso. Posteriormente ustedes van a poder observar en el artículo 316, en su párrafo 3º, que el juez va a resolver respecto de la vinculación a proceso única y exclusivamente con indicios razonables. Entonces es sumamente relevante que estructuremos una teoría del caso sólida para que podamos darle luz al juzgador y que él encuentre la verdad. Si yo ya sé que los datos de prueba que voy a ofrecer me van a, lejos de ayudarme, me van a perjudicar, pues entonces guardamos silencio, ¿sí? Al imputado le decimos guardamos silencio, debato la vinculación y posteriormente, si posiblemente el delito está dentro de la hipótesis que establece para una suspensión condicional del proceso, pues sobre esa marcha nos vamos, ¿no? Entonces, no va a haber mayor problema, pero dependiendo la teoría del caso que tenga cada uno. Con todos esos elementos, el juez va a ponderar y va a analizar de manera objetiva los datos y si resulta que son idóneos, pertinentes y en su totalidad suficientes, va a dictar un auto de vinculación a proceso. Pero si no, pues entonces va a ser un problema. Ahora también es relevante que no se puedan advertir en ese desahogo situaciones de odio o inadversión hacia en este caso hacia las partes, ¿no? Que no se note aleccionamiento en los testigos. Hablo de manera muy general. O sea, para la preparación de los testigos, en dado caso, tiene que ser lo que vivieron en ese momento, ¿sí? Y con naturaleza que es. ¿Por qué? Porque obviamente una de las preguntas puede ser, por ejemplo, a la mamá del acusado, ¿sí? Oiga, ¿usted quiere mucho a su hijo? No, pues sí, lo quiero mucho. ¿Le gustaría que saliera? Sí, sí me gustaría que saliera. ¿Por qué le gustaría que saliera? No, pues porque él no cometió el hecho. ¿Y por qué no lo cometió? No, pues porque él no es así, yo lo conozco, él es imposible, es incapaz de hacer algún delito de esos. Oiga, ¿y ese día usted dónde estuvo? No, pues en la casa. ¿Y su hijo dónde estuvo? No sé. Ok, y entonces, ¿cómo sabe que él no cometió ese hecho? No, porque yo lo conozco. Y otra vez a lo mismo. Entonces se dilucida, incluso puede haber más preguntas. ¿Usted qué estaría dispuesto a hacer por su hijo? ¿Usted mentiría por su hijo? ¿Usted, sí me explico? O sea, llega una situación en la cual podrían acorralar a su testigo y eso resultaría, pues, muy, muy perjudicial para su teoría del caso. Entonces, visualícenlo. Esta charla, maestro Manuel, fue únicamente como para dar un poquito, ¿sí? De lo que es esto, pero ya en lo sucesivo el maestro ahorita les va a explicar de algunos cursos y talleres donde vamos a hacer simulaciones de audiencia para que no nada más lo escuchen así, sino ustedes participen como ministerios públicos, defensores, asesores, se les da una carpeta de investigación y sobre eso vamos a trabajar. Pero maestro, yo creo que aquí yo concluyo porque el tema era muy básico y ya me extendí ya casi creo que más de 2 horas. Entonces dejo yo el micrófono pues para efecto de que si tienen alguna duda, alguna situación, resuelvo todo de acuerdo a mi punto de vista y quedo a sus órdenes. Gracias maestro, gracias a todos por escucharme.